Una nueva semana, un nuevo encuentro aquí en Antropoceno, en la quinta temporada. Hoy estamos en el encuentro número 29 y queremos hablar sobre mitos y realidades en el transporte aéreo. Por gentileza de nuestro amigo Pau Navaja, hoy invitamos a un especialista número uno internacional del transporte aéreo, Andy Rickover. Ander- Andy es economista especializado en transporte aéreo, tiene 31 años como consultor en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo. También trabaja con otros bancos de desarrollo como los dos bancos de Europa, los bancos de África, de Asia y para el sector privado. Trabajó en más de 106 países en políticas aéreas, temas regulatorios, asesoramientos de aeropuertos y demás temas, y es perito de parte en una docena de arbitrajes internacionales. Mitos y realidades del transporte aéreo. Andy Rickover, bienvenido a Antropoceno. A lo largo de mi carrera me fui encontrando con que la gente y el tema de aviación, que es muy llegado a la gente, muy interesante, muy charming, muy sexy. Además, todo el mundo viaja en avión, entonces cree que puede opinar, como me hizo acordar cómo abrió la conferencia Pablo Belenqui, también diciendo que todo el mundo opina sobre el transporte. Este, y hay mitos que son, obviamente, como todo mito, a veces realmente está basado en que a veces ocurren, pero por lo general son mitos, son ideas falsas, concepciones que tiene la gente. Y lo que voy a hacer es ir exponiendo estos mitos. 5 van a ser, si después me da el tiempo, voy a exponer un sexto, depende de cómo esté de tiempo. Y voy a presentarles un PowerPoint que consiste cada slide es una foto. Todas las fotos son mías, absolutamente. Las saqué yo todas, no usé fotos de ningún lado. Y les voy contando historias, pero a través de este relato voy a introducirles temas de economía de transporte aéreo, que ese es el objetivo. Ok, el primer mito es lo que yo, este término que inventé, que es la obsession, la obsesión, o la obsesión de convertirse en un hub. Todo el mundo, todos nosotros escuchamos alguna vez, quiero ser un hub. Eh, me encuentro en países donde, sin exagerar, esta mañana, acá en Maputo, hablándome de un aeropuerto en el norte, en Nacala, que no tiene absolutamente ningún tipo de tráfico, me hablaban de que querían que el aeropuerto se convierta en un hub. Y esta obsesión que tienen más que nada los políticos o los ministros o directores de aeropuertos en que van a convertir a su aeropuerto en un hub. Vamos a ver primero qué es un hub, ¿sí? Esto que están viendo acá es la terminal 5 del aeropuerto de Heathrow en Londres, que es el hub de British Airways, ¿sí? Y una característica que ven acá, que es lo que caracteriza a un hub, es que prácticamente todas las posiciones están ocupadas. Muy pocas posiciones están libres. Una de ellas, digamos, yo estoy sacando la foto desde un avión, que es un avión de British, así que está ocupando seguramente una de esas posiciones. ¿Por qué es importante esto que están todas las posiciones ocupadas? Vamos a ver qué es exactamente un hub. Imaginemos que tenemos 3 ciudades ABC en Europa, que tenemos que conectar con 3 ciudades en África, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, si las tuviéramos que conectar de manera directa, necesitaríamos 9 vuelos y cada vuelo con su tripulación. ¿Sí? Tripulación de cabina, tripulación de vuelo. Imaginemos hasta que son aviones de 100 asientos, ¿sí? Tenemos acá desplegados 900 asientos, son 9 vuelos de 100 asientos, son 900 asientos haciendo esta conexión. Pero ahora imaginemos que tenemos una ciudad de alguna manera central, que implica que los pasajeros no tienen que desviarse tanto, ¿sí? No tienen que ser exactamente ubicados en el centro, de los cuales 3 vuelos salen de estas 3 ciudades europeas, pero es importante que lleguen al mismo momento, porque estos pasajeros que llegan de las 3 ciudades, cuando lleguen al hub se van a intercambiar y posiblemente hasta en los mismos 3 aviones van a seguir a nuestro destino final, ¿sí?
Miren ustedes cómo logramos el mismo nivel de conectividad con un tercio, ¿sí?, de la cantidad de aviones. Imagínense si tuviéramos cientos a cada lado del hub. Ahora ustedes perfectamente pueden decir, bueno, pero antes teníamos 900 asientos, ahora tenemos solamente 300 asientos. Bueno, pero yo puedo reproducir este complejo. Nosotros, el momento en el que todos los pasajeros están ubicados al mismo momento en el hub y se intercambian los vuelos, lo llamamos complejo de hub o banco de hub, ¿sí? Un hub bank. En ese banco, este banco que a lo mejor podemos reproducirlo 3 veces durante el día, una a la mañana, una al mediodía, una a la tarde, y permite que las líneas aéreas le ofrezcan a los pasajeros un mucho mejor nivel de servicio, tienen opciones de salida, ¿sí? Entonces, como les decía antes, imagínense las economías de escala que podemos tener si tuviéramos, en vez de 3 a cada lado, cientos a cada lado. Ahora, ¿esto implica que cualquier lugar en el medio pueda convertirse en un hub? No. ¿Cuáles son las características? Primero y principal, la selección de un hub no es una decisión ni de un ministro de transporte, ni un director de un aeropuerto, ni un director de aviación civil. Es exclusivamente de la línea aérea. Para la línea aérea tienen que darse características económicas para que decidan abrir un hub en esa ciudad. Entonces les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que estos son valores de tickets que nosotros llamamos a Lufthansa y le pedimos que nos coticen un pasaje en economy comprado con más de 3 semanas de anticipación, con más de 10 días estadía, incluyendo un sábado, todas las características de prácticamente el pasaje más barato. En economía nos van a pasar una tarifa de Buenos Aires a Frankfurt de $1.052. Estas son tarifas no tan actualizadas, son de hace unos años. No la actualicé esto por la simple razón de que British Airways no está volando non-stop a Londres más, y van a ver ahora por qué eso es importante. Entonces, pero la relación de los precios se sigue cumpliendo, por más que los precios fueran un poco más altos. Entonces, Lufthansa nos pasa $1.052 para ir a Frankfurt. Ahora le pedimos a Lufthansa que nos lleve a Viena. A Viena no hay un vuelo directo, nos va a llevar a través de Frankfurt, y de Frankfurt vamos a conectar con otro vuelo a Viena, y nos pasa una cotización más barata inclusive, $1.012. Es decir, imagínense que Lufthansa tuvo costos asociados en llevarme a Viena, otro vuelo, otra tripulación, de manera que ganó menos plata conmigo, no solo porque me cobró menos, sino porque encima tuvo más costos asociados a llevarme a Viena. Ahora yo le pido a Lufthansa que me cotice un pasaje a Londres, y me pasa una tarifa que no llega a $900. Fíjense cuánto menos. ¿Y por qué es eso? Porque Lufthansa sabe que British Airways, en su momento, ahora no, tenía un vuelo directo de Buenos Aires a Londres, me refiero directo sin escalas, y que el pasaje de British Airways inclusive era de $1.359. Es decir, Lufthansa me tiene que conquistar a mí con una tarifa más atractiva para que yo esté dispuesto a volar de manera no directa, a sacrificar comodidad y viajar por Frankfurt, ¿sí? Es decir, todos nosotros estamos dispuestos a sacrificar comodidad para tener una tarifa más baja, o de la otra manera estamos dispuestos a pagar un premium para tener un vuelo directo. ¿Esto qué significa? Ahora, esto significa que gran parte de los pasajeros que viajaron en Frankfurt son los que más plata le dejaron a Lufthansa, como los que fueron a Londres, no los que conectaron todos terminaron pagando menos. La línea aérea va a elegir el hub donde la gran parte de los pasajeros paguen una tarifa más cara, más alta, porque si tuvieran que basar toda su economía en pasajeros de conexión, no ganan plata, ¿sí? Voy a saltearme esto, veo que se me van los tiempos. Este es un ejemplo clásico de un aeropuerto que aspiró toda su vida a ser un hub. Antes escuchamos hablar de Asunción. Asunción también siempre soñó con ser un hub y llevarse los pasajeros de Argentina, Chile, el sur de Brasil, Uruguay, a través de Asunción a Miami o a Madrid. En el caso de Santa Cruz, de Santa Cruz en Bolivia, el aeropuerto Viru Viru, también los bolivianos viven aspirando que el aeropuerto Viru Viru
que lo ven ahí marcado como BBI, BI latina, se puede llevar el tráfico entre Buenos Aires y Miami. Quiero recordarles que los dos grandes polos de tráfico fuera del continente sudamericano son Miami y Madrid, ¿sí? Ahora fíjense ustedes, todas las noches tenemos prácticamente 5 o 7 vuelos para salir de Buenos Aires a Miami, ¿sí? En aerolíneas argentinas, en American, en distintas opciones. Si yo les ofreciera a ustedes que saliendo a las 11 de la noche, los despierto a la 1 de la mañana, los hago bajar en Virubiru, se sientan en un asiento en el aeropuerto, tienen que esperar 2 horas, y a las 2 horas van a volver a subir a otro avión y van a continuar a Miami. ¿Ustedes estarían dispuestos a semejante sacrificio solamente si yo les ofreciera una tarifa significativamente menor? Ahora, si Virubiru no puede generar suficiente tráfico a Miami y toda la economía de la línea aérea esta que se creara en Virubiru se basara en traer pasajeros de Chile, Argentina, de Uruguay y del sur de Brasil, o de Paraguay, a los que le tiene que cobrar muy poco y que para después conectar, no puede tener un modelo de negocio rentable. Por eso es que no existen los hubs donde no tengan una importante masa de origen y destino en la ciudad principal. Fíjense, esto es una foto de Virubiru hace no mucho y es lo que sucede, muy poca actividad, ¿sí? Ahora, invertir en un aeropuerto no significa que sea una garantía para hacer un hub. Este es el aeropuerto de San José, Costa Rica. Han invertido un disparate cuando TACA, antes que se fusiona con Avianca, el grupo TACA, que tenía 2 hubs en El Salvador y San José, invirtieron mucho en la expansión del aeropuerto y cuando después se fusionó TACA con Avianca, tuvieron que elegir quedarse con un solo hub en Centroamérica y otro hub en Bogotá y levantaron San José, por más que tenían una importante inversión. Fíjense, este es lo que les explicaba yo, el banco o el complex de la mañana, donde están todos los vuelos juntos. Este es en Miami. Miami, en rigor de verdad, no es exactamente un hub. Miami es un gateway, es una puerta de entrada a Estados Unidos, ¿sí? Es un concentrador de tráfico de América Latina hacia adentro de Estados Unidos, en el cual una grandísima parte del tráfico se queda en Miami. Y fíjense los porcentajes de la izquierda, para sorpresa de ustedes, todos los aeropuertos europeos, inclusive aquellos grandes como Londres. Londres es uno de los 2 hubs internacionales más grandes del mundo, internacionales, que junto con Dubái, los 2 más grandes, y fíjense, cuando solamente el 30% del tráfico de Londres conecta, eso significa que el 70% del tráfico de Londres sale o termina su viaje en Londres. Y lo mismo para Frankfurt, la mitad del tráfico permanece en Londres, Ámsterdam, 2/3 partes permanecen en Ámsterdam, y así en Múnich, en Londres, en Zúrich, en Charles de Gaulle y en Viena, ¿sí? Hasta el 75% del tráfico pasa por Viena, por más que es un hub importante, se queda en Viena. Y alguna vez lo habrán visto en Estados Unidos, se han quedado en mucho tiempo en un aeropuerto que es un hub. Cuando termina el banco y todos los vuelos se van, el aeropuerto queda vacío, ¿sí? Y esto es lo que sucede después de un banco. Pero la obsesión, ¿por qué es importante aclarar? No es importante hacer un hub no me garantiza más conectividad. El aeropuerto de San Pablo, Guarulhos, es lejos el aeropuerto más conectado del continente y prácticamente no es un hub. Hoy tiene algunas características de hub con TAM, pero el principal, si ustedes quieren volar dentro de Brasil, van a tener que cambiar de aeropuerto a Congonhas, o si van a querer conectar dentro de América del Sur. No es el gran conector de América del Sur San Pablo. Gran parte del tráfico entra a Brasil a través de San Pablo, ¿sí? Ezeiza es una base, no es un hub. Y no sé cuán conocen ustedes en África, el principal hub de África es Addis Abeba de Etiopía, cuando en realidad los 2 principales hubs de África deberían ser Casablanca y Cairo, donde están en la posición ideal para concentrar tráfico de Europa y distribuirlo dentro de África, uno al occidente, uno al oriente, y tienen todas las características de un enorme volumen de origen y destino, dado por una concentración de tráfico muy grande local, muchísimo turismo y una gran diáspora de gente, tanto egipcios como marroquíes en Europa. Paso al segundo mito. Construyamos y el tráfico va a venir. Lo vemos permanentemente en los diarios, decimos este aeropuerto invirtió tanto en la nueva terminal y ahora tiene va a tener de ahora en adelante más tráfico. Bueno,
Están viendo acá la foto de un aeropuerto en Kutaisi, en Georgia, que es a mitad de camino entre Tbilisi y Batumi, ¿sí? Una ciudad bastante grande, una de las segundas ciudades más grandes, un aeropuerto que ustedes ven acá abandonado por los soviéticos en la época soviética, en Georgia. Este aeropuerto después lo tiraron abajo, hicieron una brutal terminal con una maravillosa torre de control, y hoy tienen muy poco tráfico y todo el tráfico en realidad lo subsidia el gobierno para no pasar la vergüenza política de haber invertido un disparate en un aeropuerto que no tiene ningún sentido. Pero ¿cuándo en una inversión en un aeropuerto sí trae tráfico? Entonces, es importante acá entender que los aeropuertos, nosotros los podemos dividir en dos, a través de una línea imaginaria, en dos grandes zonas. Este es el aeropuerto es lo más básico que puede haber en un aeropuerto, es el aeropuerto de Ilha de Fogo, en Cabo Verde. Y si ustedes ven a la derecha, tenemos, no sé si ven mi cursor, esta es la pista, que hay un rodaje que conecta con la plataforma donde paran los aviones, la terminal, el estacionamiento para autos y el camino de acceso para vehicular. Si trazáramos una línea acá, imaginaria, todo esto es el campo aéreo o el airside, lado aéreo, y todo esto es el lado tierra. ¿Por qué es importante la definición? Porque cuando la inversión viene a cubrir una deficiencia en el lado aire, es cuando nosotros realmente podemos decir que una inversión puede llegar a destrabar una demanda que no se puede materializar por una restricción operativa. Pero nunca una terminal genera más tráfico, ¿sí? Este es un aeropuerto más complejo, este es Ben Gurion, Tel Aviv. Acá es más difícil mostrar la diferencia de lo que es el lado aire y el lado tierra. Como ustedes saben, para aquellos que hayan estudiado física, un avión vuela por el principio de Bernoulli, ¿sí? El flujo laminar que pasa por arriba del ala, es una foto que saqué en Londres, de casualidad salió el flujo laminar, permite que se genere por arriba del ala una baja de presión y la presión atmosférica por debajo del ala termina levantando el avión. ¿Por qué esto es importante? Porque un avión más grande necesita una pista más larga para poder despegar, ¿sí? O si el avión va a recorrer una distancia más larga, va a salir más pesado y necesita una pista más larga para poder despegar. Es decir, una pista más corta me restringe o la capacidad, o el tamaño de los aviones, o la distancia a la que pueden volar. ¿Por qué es importante aclarar esto? Miren, este es el aeropuerto de Kingston en Jamaica, ¿sí? Como ustedes ven acá, la pista llega casi hasta el extremo. Esto significa que es una pista que no cumple con las normas internacionales porque tendría que tener un fin de pista acá, lo que nosotros llamamos RESA, o Runway End Safety Area, al final de cada extremo, que permite al avión frenar en el caso de que aterrizara demasiado rápido o si abandonara el despegue, por ejemplo. Ahora, si este aeropuerto implementara su RESA según las normas internacionales, lo que lo obligaran, tendría dos opciones. O tiene que reclamar tierra al mar, sí, extender la pista, o también puede pintar la pista más acá y decir, bueno, esta parte ya no es pista, es una zona de parada, pero la pista queda más corta. ¿Qué pasaría aquí? El principal mercado de Kingston, los jamaiquinos, la diáspora jamaiquina está en Estados Unidos y en Inglaterra. Y este aeropuerto tiene servicios de British Airways y de Virgin Atlantic todos los días. Y si esta pista fuera más corta, perdería un mercado entero que sería Londres. Habría que hacer más larga la pista. Es decir, cumpliendo con esta inversión en el campo aéreo, sí conseguiríamos un mercado mayor y podríamos, digamos, compensar este requerimiento que hace que la pista sea más corta. Digamos, compensar, volver a hacer la pista más larga. Pero una terminal nunca trae más pasajeros. Esta es Montevideo, una regia terminal, pero un aeropuerto que absolutamente no crece. No crece, no importa lo bonito que sea. Muchos aeropuertos son temas de orgullo nacional y monumentos nacionales, como Múnich. Fíjense otra vez Montevideo. Si viene acá la característica de un arquitecto con muy buen gusto, como Vignoli, pero que no sabe nada de aeropuertos, que construyó una terminal
que es un caparazón que es inexpandible. Este aeropuerto no se puede expandir, no se puede. Pero bueno, para Uruguay sirve porque Uruguay, el mercado de Uruguay es siempre el mismo y la población uruguaya creo que es la misma hace 30 años, ¿sí? Pero fíjense aquí, cuando hay un mercado, como esto es en Filipinas, cuando hay un mercado, a la gente no le importa y estarán incómodos, estarán a disgusto, pero si hay un mercado, seguirán viniendo, por más que las instalaciones sean deficientes, ¿sí? Fíjense, esto es un aeropuerto en Surinam, y aquí fíjense, se saca el check-in, acá pesan la valija, este hombre le vende una bebida y embarca el avión. Este es un aeropuerto en Turkmenistán que han gastado un disparate con 20 puertas de embarque y con cemento, y es un monumento de cemento que no va a nadie, ¿sí? Turkmenistán. Javier, me pasé los minutos y Dale, voy por el dale, minuto dale, 3. dale, tranquilo, dale. Ok. Voy a correr. Otro mito es aeropuertos vacíos que creen que pueden ser un hub de carga. Este es el aeropuerto de Howard, o llamado Panamá Pacífico, que se lo devolvieron a los americanos en una base militar americana, se lo devolvieron a los panameños junto con el canal. Acá a la izquierda arriba está el comienzo del canal. Bueno, creyeron que iban a hacer de este aeropuerto una operación de carga, pero lo que no tuvieron en cuenta, digamos, que más de la mitad de la carga mundial se mueve debajo de los pasajeros. Es decir, la carga viaja a aeropuertos donde van pasajeros, porque la mitad de la carga viaja debajo de los pasajeros. Y si yo tengo un carguero, que sea un avión que solamente lleve carga, lo voy a querer hacer volar a un aeropuerto donde también vuelen los pasajeros, porque si yo tengo que compensar carga adicional, bodega adicional que necesito, la voy a llevar debajo de pasajeros. Quiere decir que no tiene sentido los aeropuertos que son exclusivamente carga, salvo raras excepciones, como Anchorage en Alaska, que es un conector hacia Oriente, o Memphis de Federal Express, o Louisville de DHL en Estados Unidos, o Leipzig en Alemania. Pero son excepciones donde son líneas aéreas que se dedican solamente a la carga y se fueron a elegir un aeropuerto donde nadie los moleste y manejan solamente la carga. Pero este es el aeropuerto anterior de Quito, ya está cerrado. Pero como Quito ha podido desarrollar el negocio de las flores, es uno de los 3 exportadores de flores más grandes del mundo, junto con Kenia y Bogotá, Nairobi y Bogotá, y fíjense lo que eran las instalaciones del aeropuerto anterior de Quito, es decir, en contra de cualquier especulación. O este es el aeropuerto de Antananarivo, en Madagascar, que ustedes saben que la Coca-Cola compra toda la vainilla para la fórmula de Coca-Cola en Madagascar y en Indonesia, y este es un aeropuerto que vive, además de pasajeros, de exportar vainilla, y los exportadores, cansados de que el aeropuerto nunca les cumplió con las instalaciones, han construido una terminal de carga fuera del aeropuerto. La carga de exportación puede llegar al aeropuerto 1 hora antes que salga el vuelo. El problema es con la carga de importación eventualmente. Pero, ¿por qué esta explicación? Porque nos encontramos con muchísimos aeropuertos que saben hacer grandes inversiones en terminales de carga y la carga nunca llega. Este es un ejemplo. Aqaba, en el sur de Jordania, en el Mar Rojo, han construido una enorme terminal de carga que jamás ha visto un par de zapatos, ¿sí? Es decir, porque no hay carga, no importa las instalaciones fenomenales que hagamos. Voy a ir, bueno, que sea el cuarto mito, me va a quedar uno, después ustedes me dirán si tengo tiempo para más. Cuarto mito, ¿han escuchado alguna vez hablar de que este aeropuerto compite con tal otro? La competencia entre aeropuertos prácticamente no existe, ¿sí? Con muy pocas excepciones. Estas son excepciones: el aeropuerto de Tokio, Narita, donde vemos acá la terminal de One World, de Japan Airlines, acá la terminal de Star Alliance con Nippon Airways y acá la terminal de SkyTeam, ¿sí? Pero Narita no fue siempre el primer aeropuerto de Japón, de Tokio. Primero era y en determinado momento se construyó, que lo construyeron los americanos en la Segunda Guerra Mundial, y después se abrió el segundo aeropuerto de Narita. ¿Y cómo se distribuyó el tráfico? Se dijo que, bueno, aquellos vuelos que viajen a una distancia que sea, digamos, vuelos domésticos, van a salir de Haneda, y vuelos internacionales saldrán de Narita,
pero Haneda podrá cubrir algunos vuelos que estén en el radio del vuelo doméstico más largo. ¿Sí? Por ejemplo, de Haneda se podía volar solamente hasta Corea, si no habría que ir al aeropuerto de Narita. Pero de manera gradual, a partir del 2009-2010, el aeropuerto de Haneda, que está en el centro de la ciudad, perdón que no hice la aclaración, Haneda está bien en el centro de la ciudad, muy cómodo, muy conveniente para todos, salvo Narita, que tener que tomarse un taxi, que además es mucho tiempo y costoso. El gobierno japonés empezó a permitir, el regulador, que hayan vuelos desde Haneda. Primero operaciones nocturnas, después construcción de una nueva pista y una nueva terminal, después vuelos todo el día, y fíjense que Tokio, que creció desde el 2003 hasta el 2019, en 16 años, creció en promedio 2.5%, Narita prácticamente no creció y todo el crecimiento vino de Haneda. Acá vemos un claro ejemplo de una competencia entre dos aeropuertos donde un aeropuerto terminó robándole todo el tráfico al otro. Este es otro ejemplo, Moscú, que tiene 3 aeropuertos, Sheremetyevo, Vnukovo y Domodedovo, que es Sheremetyevo es la central, es el hub de Aeroflot, y fíjense lo que terminó pasando. En el primer bloque vemos todas las líneas aéreas que fueron migrando de Vnukovo a Sheremetyevo, en este por año. En este Vnukovo a Domodedovo y aquí de Domodedovo a Sheremetyevo. Es decir, literalmente los aeropuertos se fueron robando el tráfico unos a los otros. Aquí vemos realmente competencia. Sin embargo, en la gran parte de las ciudades que tienen más de un aeropuerto, como Malpensa, por ejemplo, que tiene Malpensa, Linate y Bérgamo, la distribución de los tráficos la hace el gobierno de manera regulatoria y no existe realmente competencia. Lo mismo en Nueva York, La Guardia, Newark y Kennedy son los 3 operados por la misma autoridad y es el gobierno el que decide, con La Guardia es un aeropuerto doméstico. Kennedy, por ejemplo, no es, antes hablábamos de hubs, Kennedy no es un hub, es una entrada de estado de Nueva York. La gran parte del tráfico se queda en Nueva York. Aquellos que quieren conectar dentro de Estados Unidos se tienen que tomar un taxi a La Guardia. Newark es un hub de United. Y después vemos aeropuertos como en Bangkok, que se construyó un aeropuerto nuevo, tardó tanto tiempo en abrirse. El Suvarnabhumi, que el aeropuerto anterior no se pudo cerrar y terminaron compitiendo los dos aeropuertos. ¿Sí? En Dubái, Kuala Lumpur. Y esto para terminar, la gran queja del gerente general de British Airways cuando los reguladores le dicen, bueno, Londres tiene 7 aeropuertos, hay competencia, yo no me tengo que meter, vos arreglate con el operador del aeropuerto cómo te cobran las tasas. Y British Airways dice, no es cierto, no hay competencia de aeropuertos. Yo mis vuelos no me los puedo llevar a ningún lado. No tengo opción, tengo tanto demanda en Heathrow que si me voy de Heathrow no tengo dónde llevarme. Y no necesariamente cuando una ciudad tiene más de un aeropuerto hay competencia. Y para gran parte de las ciudades no hay competencia, como Zurich. ¿Sí? Hay otro mito, digamos, no se escucharon hablar, la OASI es el organismo de aviación civil internacional de las Naciones Unidas que regula el tráfico aéreo, ¿sí? Y a veces se mete en temas económicos y en su opinión, las tasas aeroportuarias, que es lo que pagan los pasajeros para subir un avión, o que pagan las líneas aéreas para aterrizar un avión o para estacionarlo, tienen que reflejar los costos. Y siempre que reflejen los costos, para la OASI está bien. Es el único requisito. Bueno, este es que están viendo acá, es el hotel del hermano del sultán de Brunei, que alguna vez han escuchado el sultán de Brunei. Esto que ven acá son columnas de oro macizo, ¿sí? En un hotel de 500 cuartos y éramos 8 personas desayunando ahí. Es decir, si es un tema de transferir costos al usuario, me tendrían que cobrar, no sé, $20.000 la habitación. Bueno, eso es para empezar, digamos, la falacia de que uno no puede construir un aeropuerto con columnas de oro, esto era un hotel, ¿no? Pero uno no puede hacer un aeropuerto con un nivel de costos brutal y con eso justificar que le voy a cobrar tasas a los pasajeros y a las líneas aéreas acorde. Esto es un aeropuerto muy básico, Lyon, diseñado en la sección diseñada para low cost carriers, ¿no? O Madrid, nosotros vemos el aeropuerto de Madrid, un aeropuerto típico construido por España cuando España estaba recibiendo gran parte del plata de la Unión Europea. Este aeropuerto lo pagó Merkel, el aeropuerto de Barajas. Fíjense la distancia que hay entre las dos terminales. Me imagino que más de uno de ustedes ha viajado en el tren que conecta las dos terminales, que tarda tanto tiempo entre las terminales que cree que lo está llevando a uno a Madrid.
Bueno, este aeropuerto en una época de crisis bajaron las tasas para ver si aumentaban los vuelos. Los vuelos no son, los pasajeros, la demanda de líneas aéreas y de pasajeros no es elástica a las tasas, ¿sí? Y las tasas, en gran parte de los aeropuertos, deberían reflejar lo que cada uno consume. Digamos, bueno, hasta cierto punto, ¿no? A mí en el aeropuerto no me cobra más por ir al baño. La tasa que me cobra a un pasajero por pasar por el aeropuerto incluye a lo mejor el uso del aire acondicionado y el baño, aunque yo no lo use. Pero existe el concepto de que ciertos servicios los paga el pasajero cuando los usa, ¿sí? Y hay ciertos servicios que se distribuyen a lo largo de todos. Fíjese el nivel de seguridad que tiene un avión del AL, por ejemplo, en Frankfurt, miren las tanquetas. El nivel de seguridad, bueno, acá no lo paga el aeropuerto en general, lo paga en realidad la policía alemana. Pero los aeropuertos le cobran a las líneas aéreas por su peso máximo de despegue. ¿Ustedes creerían que eso tiene alguna relación con los costos asociados? No, la verdad que esto también es un mito, creer que una pista sufre más porque el avión sea más pesado. No, no es cierto. Este 747 que está por aterrizar acá tiene 24 ruedas. Y créanme que el peso por rueda es mucho menor que el que podía tener, por ejemplo, el 727 en su momento, que era un gran destructor de pistas. Es decir, se le cobra más a un avión más pesado porque puede pagar más, porque llevan más pasajeros que van a más distancia y que eventualmente pagarán un pasaje más caro. Es decir, se basa el precio en el valor. Fíjense, este es el tren de un 777, es el único avión que tiene un bogie de 3 ruedas, ¿sí? Pero ven, lo importante es ver la cantidad de ruedas que tiene y eso es en realidad lo que es el impacto en la pista. Pero la pista la hemos hecho más larga en realidad para tener un avión más largo. Entonces, ahí sí hay una relación entre el costo asociado con la depreciación del activo y por qué le estoy cobrando más a un avión. ¿Sí? Este aeropuerto de Maputo, donde estoy ahora, donde aeropuertos que se les cobra por anticipado, esto lo vimos en autopistas también, donde ponen una barrera, empiezan a cobrar a los pasajeros, a los vehículos por pasar por la carretera y con esa plata empiezan a construir. Esto es lo que se llama financiamiento anticipado. Esto es un caso muy divertido en Lesoto, donde los agricultores alrededor metían vacas, rompían el alambrado y meten vacas adentro del terreno del aeropuerto, imagínense el peligro, a pastar. Y cuando los agarran, les pregunté, bueno, ¿qué hacen ustedes cuando los agarran? Y los multamos, tenemos una tarifa por vaca. Bastante divertido. Y esto para terminar, con esto termino. Este es Nuku'alofa, que es la capital de Tonga, en el Pacífico Sur, ¿sí? Es el primer país en ver el día, después de Kiribati. Son muy religiosos y los domingos no hacen absolutamente nada. Está prohibido trabajar, no hay absolutamente nada abierto, nada. Y esto es un domingo al mediodía y obviamente tampoco el aeropuerto está abierto los domingos. Ahora, en su momento, había un vuelo de Los Ángeles, de Air New Zealand, que volaba desde Los Ángeles hasta Auckland, en Nueva Zelanda, y que como tenía 2 turbinas y una certificación específica para poder volar con 2 turbinas, implica que tiene que estar en todo momento del vuelo a 2 horas de un aeropuerto alternativo por si una de las 2 turbinas deja de funcionar. Ahora, el aeropuerto de Tonga, que es el que aparece ahí como TBU, está dentro del circuito y no era ningún problema, era un aeropuerto alternativo. El problema es que los domingos el aeropuerto estaba cerrado. Al estar cerrado el aeropuerto, los pilotos tenían que rerutear y poner a Apia en Samoa como una alternativa de viaje. Tenían que desviar el viaje para acercarse un poco más a Apia y con todo agregar más combustible y acercarse, los hacía no poder llegar a Auckland, ¿sí? Entonces tenían que terminar parando en algún lugar en el camino. Y estaban dispuestos a pagarle a Tonga todos los domingos para tener un equipo de gente stand-by en el momento que pasara el vuelo, por más que el avión nunca aterrizaba en Tonga. Es decir, cómo cotizamos, y volviendo a lo que es las tasas, reflejando las tasas en su relación con los costos, es dónde encuadra esto en el esquema en que las tasas tienen que reflejar un costo, cuando en realidad las tasas, en realidad muchas veces, como en este caso en particular, reflejan lo que están, el valor asociado con la tasa. Vamos a comenzar la ronda de preguntas a partir de ahora. El primero es Mario Lanari. Mario, te escuchamos.
Sí, muy interesante. Por favor, ¿podrías explicar cuál es la situación del Palomar y de Ezeiza en particular? ¿Y qué opinás? Eh, ok. Em, Esto, digamos, yo no vivo en Argentina, ¿sí? Pero, sin embargo, bueno, voy seguido y en la época del gobierno de Macri, fui a verlo a Dietrich, que no lo conocía, nos presentaron y le dije, le reclamé que no tenían una política nacional de transporte aéreo y entre las errores que habían hecho, habían abierto el Palomar. Palomar no respondía a una decisión de política nacional de transporte. Palomar fue una presión de Flybondi a Dietrich, que como no entendía de transporte aéreo, claudicó y aceptó y le entregó un aeropuerto a Flybondi. Primero y principal, bueno, mi recomendación fue que obviamente que lo cierre. No, el aeropuerto no cerró por eso, cerró por la razón equivocada. Fue en realidad, lo cerró el siguiente gobierno y ni siquiera por una razón, sabiendo por qué lo hacían, ¿sí? El, una ciudad no tiene que tener más aeropuertos. Digamos, una ciudad, una línea aérea es más fuerte cuanto menos aeropuertos tenga. Si Avianca ha desarrollado el éxito que ha tenido, inclusive antes del traspié que ha tenido, después entró en Chapter 11 y volvió a salir, pero Avianca es lo que es por tener concentrado su tráfico en un solo aeropuerto, en Bogotá, y por poder concentrar el tráfico doméstico e internacional en un solo aeropuerto. Nosotros, en Buenos Aires, por supuesto que nos dolería el alma que nos cierraran el aeroparque por la comodidad que eso representa, pero es un sin razón el aeropuerto de Aeroparque. Se acordarán que en la época de Macri el Aeroparque dejó de volar, dejó de tener vuelos a Chile, a Brasil y a Paraguay, y volvió a tener solamente vuelos a Uruguay. Ese fui yo también, que logré convencerlo a Dietrich. Por más que eso represente una incomodidad para todos nosotros, Aeroparque no es un aeropuerto que esté diseñado ni preparado para ninguna otra cosa que sea un aeropuerto doméstico. Pero si nosotros mañana no tuviéramos Aeroparque, tuviéramos todo el tráfico concentrado en Ezeiza, con un buen acceso a Ezeiza, ¿sí? Y dejemos el tren de lado, que es otro mito, ¿eh? Pero un buen acceso vial a Ezeiza, Aerolíneas Argentinas tendría otro rol por completo distinto en América del Sur. Hoy Aerolíneas Argentinas no existe en América del Sur. No tiene, más que en Argentina, no tiene ninguna relevancia. Nadie lo cuenta como una línea aérea importante en América Latina. Mañana deja de funcionar y no pasa nada. Lo sufriremos nosotros argentinos en el tráfico doméstico, en la parte emocional nada más, pero no tiene un rol como el tiene Copa, como tiene Latam y como tiene Avianca. Ahora, volviendo a la pregunta, el aeropuerto de El Palomar se abrió porque Flybondi le vino a proponer al gobierno tener un aeropuerto para ellos solos. Además, el gobierno perdió la enorme oportunidad de poder tener por primera vez, ser una de las pocas ciudades en el mundo donde sus aeropuertos tuvieran competencia, y Macri y Dietrich no se animó a darle el aeropuerto a otro operador y se lo terminó dando a Arnequian por temor a un reclamo legal que no lo hubiera ganado nunca, de cualquier manera. Y hubiéramos podido inclusive, por lo menos si ya teníamos la pavada de tener 3 aeropuertos que compiten entre los aeropuertos, que mañana un operador puede elegir entre el Palomar y Aeroparque, por ejemplo, eventualmente. Pero tampoco eso se logró. Y, y es un sin razón, no tiene ningún sentido. Hoy Ezeiza está brutalmente sobredimensionado. Hay momentos del día en que uno se puede tirar a tomar sol en la pista de Ezeiza. Cuando Aeroparque está al borde del colapso, Aeroparque tiene prácticamente 15 millones de pasajeros y Ezeiza tiene 10. Y además, como ustedes bien habrán visto si volaron internacionalmente, Ezeiza no está preparado para volar internacionalmente. Disculpen, creo que Mario, fuiste vos, creo que me preguntaste por el Palomar y te terminé hablando más de Aeroparque de Ezeiza. Pero no sé si te respondí la pregunta.
El que no está internacionalmente sería Aeroparque, no Ezeiza, me está diciendo. Dijiste Ezeiza no estaría dispuesto. Perdón, Aeroparque Aeroparque. no está preparado para volar para vuelos internacionales. Y tradicionalmente, acuérdense que solamente tenía vuelos a Uruguay, y que tiene sentido, pero no tiene sentido, por más, otra vez, dejemos de lado nuestra comodidad. Ni hablemos de lo que representa para la ciudad de Aeroparque y la tierra que ocupa. Por supuesto, me interesaría saber lo que escucha. Acá dice Pau, un gran urbanista, pero Aeroparque está ocupando un lugar premium de la ciudad que no tiene ninguna lógica. Lo vemos, por ejemplo, también en Washington, D.C. Según ustedes estuvo ahí, el aeropuerto de National Reagan, que está sobre el Potomac, prácticamente frente a todos los monumentos, y existe ahí porque la gente que tiene que cerrarlo son la gente que está en el Congreso americano, que quiere que cuando termina de sesionar en el Congreso, quiere llegar lo más rápido posible a su estado. Por eso es que cruzan el Potomac, que se suben en un avión y se vuelven a su casa, pero el aeropuerto ese también es un sin razón. Vamos a María Bernardes. María, te escuchamos. Hola, disculpen, pero yo ahora estoy en una plaza. Dale. ¿Qué harías vos, Andy, para modernizar todo el sistema aéreo y aeropuertos de Argentina? ¿Tenés una especie de plan maestro en tu imaginación respecto a esto? Bueno, modernizar. Por lo general, nosotros concebimos que cuando traemos al sector privado a través de algún tipo de asociación público-privada, en este caso de Argentina, es una concesión. Si la concesión está bien estructurada, está bien armada, el concesionario tiene la obligación, ni hablemos del incentivo, pero la obligación de tener el sistema aeroportuario en buenas condiciones. Buenas condiciones significa que cumpla con las normas internacionales, eso es lo más importante, cumpla de normas de seguridad. En castellano usamos la misma palabra que decimos seguridad. En inglés es safety security. Una es seguridad operacional y la otra es prevención de actos de interferencia ilícita, se traduce. Estos aeropuertos, además de cumplir con eso, tienen que cumplir con buenos estándares de nivel de servicio, ¿sí? Me imagino que con eso, María, te referís a modernizar, que sea un lugar agradable de pasar. No, me refiero a cómo podrías hacer que nuestros sistemas de aeropuertos sean más saludables, rentables, que estemos a un nivel internacional de movimiento. Ok. Rentable es. Ernequian es el tercero o cuarta persona más rica de la Argentina, justamente porque no cumplió con prácticamente nada del contrato de concesión. Es decir, la rentabilidad es para él. Aeropuertos, Corporación América, Aeropuertos Argentina, es súper rentable. Es el segundo operador más grande del mundo, después de Vinci, ¿sí? Opera más de casi 57 aeropuertos en el mundo. Entonces, es muy rentable. El problema es que nosotros no vemos esa rentabilidad. La rentabilidad se la lleva el concesionario. Entonces, porque está mal estructurado, fue todo mal diseñado en la época de Menem y después renegociado, pésimamente mal renegociado en el gobierno anterior. Entonces, esa renta no la vemos ni nosotros ni los usuarios. Ahora, la cantidad de tráfico que tengan los aeropuertos no es un resultado, y esto es lo que yo traté un poco de explicar en uno de los mitos. No importa lo moderno que sea mi aeropuerto, lo agradable que sea, lo bonito que sea, no trae más tráfico. María, no volas nunca a un aeropuerto porque sea lindo y no dejas de volar nunca a un aeropuerto porque no lo sea, ¿sí? No son los motivadores del tráfico. En algunos casos en particular, como vimos, puede haber un tráfico que está de alguna manera restringido o trabado, una demanda insatisfecha porque la infraestructura del campo aéreo no cumple con lo que es necesario. Por ejemplo, en el caso que les mostré a ustedes de Kingston, ¿sí? Que si nosotros queremos que el aeropuerto fuera que cumpliera con las normas internacionales, entonces ese aeropuerto ya no puede servir vuelos a Londres, por ejemplo, ¿sí? Pero en el caso de Argentina,
no tenemos aeropuertos que no puedan tener mayor actividad por temas operativos. La falta de demanda en Argentina no pasa por ahí, ¿sí? Y los aeropuertos tienen mal nivel de servicio, Ezeiza hasta el día de hoy. Nosotros cuando bajamos en Ezeiza, por más que tiene áreas que son muy agradables hoy, pero cuando nosotros recogemos el equipaje, toda esa sala donde recogemos el equipaje está construido por Videla, con el piso de goma y el cielo raso de aluminio horrible. Son las mismas cintas, ¿eh? Y tenemos partes de aeroparque de esa manera, y ni hablemos de aeropuertos en el interior, que no han visto prácticamente nada. Y todavía el aeropuerto de Ezeiza dista de ser un aeropuerto de tener buenos niveles de operativos, todavía es a un solo nivel. Todo el tráfico entra en un solo nivel, no tenemos dos niveles de acceso. La parte operativa de Ezeiza todavía sigue siendo muy mala. Inclusive con el nuevo edificio que se hizo ahora, que no sé si ustedes vieron que uno embarca y pasa por el duty free, y cuando sale el duty free pasa por un pasillo espantoso y se conecta es como una especie de parche donde se conecta con el otro edificio. Grandes caminatas dentro de la terminal. Está más agradable, pero todavía no es un aeropuerto funcional, digamos. No sé si te respondí, María. Entonces, ¿cómo aumentaría el tráfico en Argentina? El tráfico en Argentina no ¿De qué depende. El tráfico, la motivación del tráfico, en transporte aéreo nosotros definimos 3 mercados de tráfico, ¿sí? Tráfico que se transporta por negocios, no importa en qué clase de dentro del avión viaje, por en economy o en business, pero que viaja por negocios. El tráfico que viaja por lo que llamamos visitando amigos y parientes, y el tráfico que viaja por turismo, ¿sí? Entonces, el desarrollo económico es el que genera tráfico, pero no siempre, porque cuando tenemos tráfico o turismo receptivo, nosotros podemos tener inclusive una debacle económica y una diferencia cambiaria muy importante, y mañana nos llenamos los aeropuertos de brasileños europeos que vienen porque Argentina se convierte en un país barato, ¿sí? Entonces el tráfico aumentó por turismo receptivo, no necesariamente por la economía, pero la economía es la que va a ser el motor de el turismo interno y de la que la gente local viaje por negocios, y eventualmente también un país con una economía más activa desarrolla más negocios, inclusive para gente del exterior que vendrá a mi país a hacer más negocios, ¿sí? Pero Andy, no depende muchas gracias, Andy, muy linda exposición. Andy, el mundo está con constantes modificaciones o crecimiento de efectos, fenómenos atmosféricos, climáticos cada vez más catastróficos, que muchas veces los aeropuertos tienen que estar cerrando por esas condiciones. En los nuevos proyectos donde interviene el Banco Interamericano o el Banco Mundial, ¿tienen previsto algunas contingencias de estas, cómo poder superarlas o cómo poder disminuir el impacto? Porque me imagino que esto va a ser más frecuente y va a afectar mucho el tráfico aéreo. Mirá, los grandes cataclismos climáticos no afectan tanto en los aeropuertos, sino como en las rutas en general, digamos. Hoy ves más afectado y cada vez escuchamos más de aviones que entran en grandes turbulencias, que pierden gran cantidad digamos, de altura en poco tiempo. Primero hay más reportes, ¿sí? Mucho más que antes. No es que ocurre tanto más que antes, pero sí hay un cambio climático importante que genera cambios de clima. Pero en los aeropuertos, te diría que es lo contrario, ¿eh? Los aeropuertos hoy en día tienen niveles de tecnología en los cuales prácticamente no se cierran los aeropuertos, ¿eh? Los aeropuertos hoy en día se cierran muchísimo menos que cualquier época anterior. Por más que hoy tengamos cambios climáticos con los trastornos que puedan generar, los aeropuertos hoy, tanto los aeropuertos como los aviones y la capacitación de los pilotos, permite que hoy los aviones, Ezeiza prácticamente no se cierra. Ezeiza sufre muchísimas nieblas, muchísimas. Tiene muchísimas veces al año los aviones aterrizan con prácticamente cero visibilidad, no existe, porque un avión que aterriza con cero visibilidad no puede ni siquiera ni sabe cómo salir de la pista a un rodaje. Pero con mínimas condiciones de visibilidad, hoy es muy común aterrizar en Ezeiza.
cosas que esto hace 10, 15 años no ocurría. Yo tenía en mente Así también que te diría lo que había sido Chile hace unos años, el aeropuerto que quedó bloqueado después del terremoto, ¿no? Y vamos a bueno, eso. Ahí son cosas contingentes. Otra cosa que te quería preguntar es cómo está cambiando la demanda de vuelos. Fíjate que Europa me imagino que está tratando de dejar de no usar tanto el avión por el tren. ¿Qué está pasando en ese movimiento? O solamente fue una ola de hace 2, 3 años que se hablaba de eso y hoy la gente volvió otra vez a subirse al avión? no solo eso, sino que en Europa, y ustedes se acordarán que hace, no sé, 5 años o antes del COVID, uno podía viajar dentro de Europa a veces por conseguir pasajes ida y de vuelta por 100 euros, cosas así absurdas, hasta menos todavía. Esto está dejando de existir por varias razones. Una de ellas es porque existían descuentos en lo que es la acreditación de carbono de las líneas aéreas, ¿sí? Y estos descuentos están desapareciendo. Entonces, cada vez más está encareciéndose el transporte aéreo, justamente de manera, primero porque se les obliga a las líneas aéreas a compensar el crédito por el carbono, y por otro lado porque las líneas aéreas van a verse, se están empezando a ver obligadas a usar cada vez un porcentaje mayor de lo que se llama SAF, que es el combustible sustentable, ¿sí? Y eso va a encarecer muchísimo la operación. En algunos países, antes de lograr transferir a los pasajeros al tren por un tema de costos, lo van a hacer por un tema regulatorio. Hoy en el Reino Unido ya prácticamente cada vez hay menos pasajeros que se transporten dentro de Reino Unido por avión, todo por tren. De hecho, el aeropuerto más conectado a todo el Reino Unido, ustedes creían que me contestarían que es Londres. No, es Ámsterdam. El aeropuerto más conectado a todo el Reino Unido. Y esto va a empezar a pasar donde en Francia también está hablando que en algún momento se van a directamente prohibir los vuelos internos, ¿sí? Una manera de tratar de controlar lo que es la huella la generación de huella de carbono. Entonces va a ser de alguna manera regulatoria y de alguna manera por el costo asociado, ¿sí? Además de que hay otras razones por las que los pasajes se siguen encareciendo, ¿sí? Hay un déficit muy grande de aviones, hay un déficit muy grande de piezas y de motores, y hay un déficit muy grande de pilotos. Entonces las líneas aéreas este, eh, ven la oportunidad digamos, aumenta la demanda y la oferta no aumenta acorde, entonces van subiendo los precios de los pasajes. Pero descartás la decisión de que el usuario, si la tarifa no es muy diferente, pueda preferir viajar en tren por el tema de no tener que estar esperando en el aeropuerto, poder estar conectado 100% en el viaje y haciendo tramos que a lo mejor un vuelo a lo mejor 1 hora, 1 hora y media la puedo hacer en tren aunque sea 2 horas y hacer el mismo destino. No compensaría eso, decís vos. Bueno, en las generaciones jóvenes de gente, hay mucha gente que ya decide no viajar en avión por un tema ambiental, ¿eh? Lo vemos menos en gente grande, pero gente joven ya, y eso pasa en Europa. Pero bueno, pero tienen que darse las condiciones. En Europa es fácil reemplazar el transporte aéreo por el transporte ferrocarril, porque es cómodo, porque es eficiente, porque es seguro, porque además tiene una interconexión con el sistema de subterráneos, es decir, me puede llevar hasta donde yo quiero. El tema les hablé en algún momento en la presentación, el tema del tren, llegar con el tren al aeropuerto es un mito. La gran parte de los aeropuertos, en el mejor de los casos, la cantidad de gente que llega a un aeropuerto por tren, como mucho llegar al 50% en Narita, o en Hong Kong es el 30%, pero eso siempre y cuando la red de trenes, o sea, bien extensa dentro de la ciudad, o se interconecte con una red de subterráneos, ¿sí? Pero quien más usa los trenes para llegar a los aeropuertos son pasajeros, son empleados, no son pasajeros. Pero volviendo a lo que me preguntaba Javier, el tren va a reemplazar al avión en Europa, en Estados Unidos, no por las distancias, y no va a ocurrir en América Latina ni en África ni en Asia por un tema de
de nivel de servicio. No lo vas a lograr nunca eso. Sí, en Asia además las distancias, ¿no? En algunos países en particular podés tener en Japón con el tren bala, pero si no, los niveles de servicio. Todavía en Europa, reemplazar un vuelo de 2 horas, si lo querés tomar en tren, son 8 horas. No lo podés intercambiar eso. Se pensaba que el mundo marchaba a una superpoblación y ahora se está planteando que para el año 2050 va a haber 2 o 3 mil millones menos de habitantes en el mundo que ahora. ¿Qué pasaría con el transporte aéreo frente a semejante cambio demográfico y los jóvenes? ¿Podés hacer un poco de futurología a este respecto? Y nosotros vemos dónde están los grandes crecimientos de transporte aéreo a nivel mundial. Lo que vos decís, esto puede ocurrir por regiones, pero los grandes crecimientos a nivel mundial se dan donde están los crecimientos más grandes poblacionales, ¿sí? Las proyecciones más grandes de crecimiento están en Asia, en el Asia del Sur, el sudeste asiático segundo y África. En África vamos a ver un crecimiento poblacional brutal. Los dos grandes crecimientos poblacionales, digamos, ya no es más China, sabemos, es India, y sigue siendo toda la zona de Indonesia y de Filipinas, pero el gran crecimiento que se espera ahora es en África. Y las razones por las que se detuvo el crecimiento poblacional en Asia no se están dando en África, ¿sí? África también va a haber un movimiento muy grande migratorio, primero en dos sentidos. Lo que es África por el norte del Sahara, así toda la parte norte de África, que es la parte más densamente poblada, va a bajar a la parte sur de África. Hay países que están prácticamente despoblados, como Botswana. Sí, Namibia tiene muy poca población. Son países que se van a llenar de población del norte, pero además lo que no sabemos es qué va a pasar con las masas migratorias, la presión migratoria que va de África a Europa. Y eso puede terminar transfiriendo lo que pueda llegar a pasar con Europa. Nosotros vemos, sí, los europeos tienen pocos hijos, pero no sabemos qué va a pasar con la migración. Si la migración se detiene, eventualmente va a haber cambios demográficos en Europa con implicancias en el transporte aéreo. De cualquier manera, todas las proyecciones de transporte aéreo para los próximos 20 a 40 años, y no hay proyecciones de más que eso, van desde el 4% hasta el 7%. Es decir, para los países, o 2 o 3%, muy pocos tienen solamente mercados muy maduros, pero la gran parte de los países desarrollados están entre el 3 y el 4%, y los países como África o India y la zona del sudeste asiático esperan crecer en los próximos 40 años aproximadamente entre el 6 al 8%. ¿Cómo pensás que se va a desarrollar el tráfico aéreo, más allá de los aerocomerciales de grandes aviones, las apariciones de pequeñas naves individuales? ¿Cómo ves eso y cómo se empieza a regular un tráfico donde empiezan a haber un enjambre de elementos que van a estar interconectados, sobre todo cerca de los centros urbanos? Bueno, hay grandes discusiones en las reuniones, las conferencias que tenemos anuales de aeropuertos, le dedican siempre un bloque a lo que es vendría a ser el despegue vertical, ¿sí? El VTOL, el despegue vertical, el vuelo vertical. Y lo que serían prácticamente aviones que puedan volar. Está dividido entre la gente que cree que esto es un delirio, que esto va a llevar muchísimo más tiempo de lo que la gente se imagina. Hay operadores aeroportuarios que ya nos hacen dibujos y renders con arriba de un edificio, con terminales fabulosas de este tipo de naves, y hay quienes creen que esto va a llevar mucho tiempo, principalmente por un tema regulatorio. No se olviden también que, por ejemplo, cuando nosotros hace muchos años, hace 30 o 40 años, veíamos hasta en las películas estos helicópteros que volaban por dentro de la ciudad de Nueva York, que aterrizaban arriba de los edificios. Eso ya no existe más. Entonces, en Manhattan, por ejemplo, los helicópteros solamente pueden aterrizar en la periferia de la isla, no pueden volar más sobre Manhattan y aterrizar en el techo de un edificio.
Y esto se va sacando de muchas ciudades por temas ambientales y además por el grandísimo riesgo que implica un accidente dentro de la ciudad. Imagínense si esto ocurre con helicópteros, donde está muchísimo más regulado, donde no cualquiera es piloto de helicóptero, donde gran parte de los helicópteros son o de la policía o del ejército, digamos, o de servicios aéreos. Imagínense si mañana cualquiera que maneja un auto puede manejar un vehículo vertical y se pone a volar dentro de la ciudad. Yo creo que esto regulatoriamente va a llevar su tiempo. No sé, la verdad que no sé responderles más allá de eso. Soy un poco más escéptico que los que creen que esto es algo que va a empezar a verse pasado mañana. ¿Y en menor escala los deliveries con drones, por ejemplo? Y eso es otra cosa, sí, eso sí, pero por supuesto que la regulación de drones todavía es algo complicadísimo. No sé si saben que la semana pasada el aeropuerto de Múnich se cerró durante todo un día. Imagínense la disrupción que implica la cantidad de vuelos que vuelan, que están volando en un momento determinado en un aeropuerto como Múnich, y que el aeropuerto se ve cerrado por 12 horas, o cuántas horas estuvo cerrado, por 2 o 3 papanatas que estaban paveando con drones en las inmediaciones, y que además ni siquiera la policía alemana ni las autoridades aeronáuticas tienen una solución al respecto. Yo conozco 2 startups que están trabajando al respecto. Los 2 están en Israel. Uno son drones, uno que va y captura el otro dron con una red y lo baja. Hay también temas porque hay distintas maneras de capturar un dron. Hay maneras destructivas y no destructivas. A veces uno quiere saber también, no basta con destruirlo, porque quiero saber a lo mejor quién está operando el dron. Si lo destruyo no lo voy a poder saber. Entonces, pero otra vez, el control de los drones y la implicancia que tiene en lo que es la disrupción de operativa en los aeropuertos es todavía algo que está sin resolverse. Ocurrió en Newark en New Jersey, en Nueva York, hace unos meses siquiera. También de manera todas las noches. Yo quería hacer una reflexión a partir de todo lo que dijo Andy. No me deja de resonar una reflexión que nos hizo Pablo Belenqui en una clase del posgrado de Economía Urbana de la DITELA, que compartimos como alumnos, que decía, la gente cree que hacer un puente trae desarrollo y no entiende que es el desarrollo el que trae el puente. Lo que dijo Andy es exactamente lo mismo. No, vos podés hacer un aeropuerto de la Gran 7, el mejor aeropuerto del mundo en Virasoro, y eso no quiere decir que Virasoro se vaya a convertir en una gran capital. Eso como reflexión. Y por otro lado, una pregunta que es la misma pregunta que había hecho María, pero de otra forma. En breves palabras, si vos fueses el Dietrich de un gobierno como la gente en la Argentina, en pocas palabras, ¿qué es lo que habría que hacer para que el tema aeroportuario contribuya al mejoramiento de la Argentina? Ok, digamos, el mejoramiento de la Argentina, ¿en qué sentido? ¿En el tema económico o a nivel de servicio? El tema a nivel de servicio es el cumplimiento con un contrato de concesión que no se cumplió, ¿sí? Pero eso no te va a cambiar la economía de la Argentina. Eso va a hacer que nosotros pasemos por aeropuertos que sean más agradables de transitar, ¿sí? Que tengamos un mejor nivel de servicio, que no, estemos en aeropuertos donde no suframos colas a la salida o colas a la llegada, o inclusive a veces se traduce en ineficiencias operativas en los aviones, ¿sí? Pero no va a modificar significativamente la cantidad de pasajeros que viajen. No es a través de los aeropuertos que lo vas a lograr, ¿sí? Hace falta una política nacional de aviación civil que no hay en Argentina en este momento. Digamos, no hay política de aviación. Como les di el ejemplo antes, el aeropuerto de El Palomar no se abrió por una reflexión de, bueno, necesitamos un tercer aeropuerto. No, se abrió porque vino una línea aérea y me tocó el timbre, me dijo y me presionó y yo no supe qué hacer. E inclusive después, en otro acto de falta de política,
en vez de dárselo a un operador tercero y generar algún tipo de competencia, se lo volvía a dar al mismo operador que opera todo el resto de los aeropuertos. Entonces, más falta de política. Yo sacaría todos los vuelos de Aeroparque que no fueran a Uruguay y al interior del país. Todos. Eso potenciaría mucho a Aerolíneas Argentinas. Además, Aerolíneas Argentinas podría hacer de Ezeiza un gateway donde los extranjeros llegarían a Ezeiza y tendrían una conectividad a todo el país. Hoy, de Ezeiza, los que quieren volar al interior, que vienen del exterior, que vienen a volar, tendrán algún vuelo a Bariloche, algún vuelo a Mendoza o a Córdoba, pero no ocurre eso. La gran parte de los pasajeros se tiene que tomar un taxi a Aeroparque y conectar en Aeroparque a un vuelo doméstico. Y lo que estamos viendo ahora es que está viendo, por ejemplo, Copa está volando directo a otros aeropuertos en el interior del país, o Iberia está volando a Córdoba. Había un vuelo de Córdoba también, o a Mendoza, creo, de Europa, que pasaba por Asunción, pero ahora vuela directo. Entonces, donde son, pero es algo muy puntual eso, donde viene a responder a pasajeros que están hartos de tener que ir a Ezeiza y tener que pasar por todo este cambio, pero lo que no estamos viendo también es que muchos pasajeros se nos escapan por Santiago. Porque digamos, Santiago es, si uno vive en el interior del país, a lo mejor le es más cómodo tomarse un vuelo a Santiago y de Santiago viajar al exterior que tener que volar a Aeroparque y después de Aeroparque tener que transferir a Ezeiza y tomarse un vuelo de Ezeiza al exterior. Y de hecho fue esa la motivación que tuvo el primer gobierno de la época de Cristina Kirchner, cuando abrieron el Aeroparque para vuelos, lo que llamaron la internacionalización de Aeroparque, que fue justamente como respuesta a Pluna, que Pluna había desarrollado un mini hub en Montevideo y traía brasileños a Aeroparque directamente, a través de Montevideo, los hacía cambiar de avión. Entonces un pasajero que venía de Brasilia o de ni siquiera una ciudad principal o de Porto Alegre, iba a Montevideo y de Montevideo bajaba en Aeroparque, no tenía que ir a Ezeiza. Y la idea, aparte de Pluna, es que después iban a extender esos vuelos a Bariloche y al interior de la Argentina, que tampoco los dejaron hacerlo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, voy a competir con ellos y voy a hacer que de Aeroparque mañana pueda volar a Brasil. Y lo que jamás se les ocurrió a este gobierno fue que los brasileños después iban a exigir lo mismo, con reciprocidad. Argentina dijo, bueno, voy a volar mañana de Buenos Aires a San Pablo. Entonces TAM dijo, TAMIGOL, bueno, voy a empezar a volar también yo de San Pablo a Buenos Aires. Yo, no, vos seguís volando a Ezeiza. Y dice, no. El acuerdo bilateral es recíproco en las puertas de entrada. Si vos de Aeroparque volás a San Pablo y a Porto Alegre, yo de Porto Alegre de San Pablo puedo poder volar a Aeroparque. Y Aeroparque se terminó convirtiendo en algo que nadie se imaginó que no estaba diseñado. ¿Sí? Me fui por las ramas en la respuesta que te di, pero... ¿No? No te fuiste por las ramas, está perfecto. Ok, y en la primera parte de lo que dijiste, que por supuesto pienso exactamente lo mismo que vos, yo tenía preparado otro mito más que no me dio tiempo, pero en un ejemplo, en un trabajo que yo tuve que hacer en Bali en Indonesia, toda la concentración hotelera de Bali está en el sur, en una especie de apéndice, que es en el sur, una península de Denpasar, que es el sur de Bali. Y aparecieron dos inversores muy poco serios que decían de desarrollar un aeropuerto en el norte, que con eso iban a desarrollar la economía de la isla en la parte norte. Del norte al sur hay 90 kilómetros solamente, pero tardas entre 2 y 3 horas, porque son muy malos caminos que pasan por montones de pueblos y atraviesan una montaña. Hacer un aeropuerto en el norte nunca habría desarrollado el turismo del norte, porque inclusive si mañana por magia pura nos despertábamos a la mañana y teníamos un aeropuerto construido en el norte, cualquier línea aérea hubiera preferido agregar vuelos al sur, donde están los hoteles. En el norte no hay hoteles. Y nadie va a volar un avión al norte donde no existe ningún hotel y donde mi avión
lleva 180 personas o 300 personas. Y yo no sé a qué hoteles van. Yo quiero volar a donde está la gran masa y el volumen de gente. Y lo que realmente hubiera desarrollado la economía del norte es una carretera acercando el norte del sur. Inclusive lo que ocurrió en Bali fue por esta falta de comunicación del norte y del sur. Los agrícolas del norte, las familias del norte que se dedicaban a la agricultura, el padre de familia o los hombres se fueron al sur a trabajar a los hoteles, les costaba tanto volver a la noche a su casa, porque eran 2 o 3 horas de auto, que terminaron quedándose en el sur, en grandes villas miseria, separaron a las familias, escindieron al núcleo familiar y además dejaron de trabajar en el campo. Bali se convirtió en un importador de frutas y verduras, cuando todo crecía en la isla antes. Es decir, con la integración de la isla, que hubiera sido con una autopista que conecte el norte y el sur, habríamos podido revertir todo, además del daño ecológico, que no había dónde poner, desechar la basura, ni todo ese daño ecológico, social, agrícola y de desarrollo económico se habría podido resolver con una autopista que permitiera integrar la parte norte de la isla con la parte sur, donde pasajeros a lo mejor podrían haber combinado hoteles del sur con el norte en un lapso de 45 minutos nada más, con la carretera. Y de a poco se podrían haber desarrollado hoteles en la parte norte, con el tiempo, y quién sabe, después en 20 años, a lo mejor se habría justificado hacer un aeropuerto del norte cuando ya existe una capacidad hotelera, inclusive una carretera que puede, si vos volás al norte, puede llevar a los pasajeros al sur también. Pero la realidad es que lo que yo tengo alguna duda es aeropuertos, aviones, tienen que agarrar y tener un ente internacional que regula qué avión puede volar y qué avión no puede volar. Entonces yo me encuentro frente a una situación como los COMAC C929 que está fabricando China, de fuselaje ancho para cabotaje, para vuelo de comercial, que según tengo entendido por las autoridades chinas no saben si van a ser o no autorizados por una suerte de oligopolio entre Estados Unidos y Europa, y que tienen previsto que si no los autorizan, decir, bueno, vamos a utilizar a países entre comillas aliados. Creo que ya sabes a dónde apunto. ¿Cómo juega el tema de la regulación aérea internacional actual y futura, habida cuenta que hay actores que están ingresando en la fabricación de aeronaves que no saben muy bien si van a ser autorizadas en el tráfico aéreo? Esto, por supuesto, también tiene que ver con los temas de los drones y con todo lo demás. ¿Cómo es que regulamos, cómo se regula el tema aéreo o previsto para un futuro? Perdón si la pregunta es muy elemental, ¿no? Pero No, para nada, eso es interesante. Javi, me escucho a mí mismo. Está, ya lo silencié, Alex. Listo. En 1944 nace, después cuando termina la Segunda Guerra Mundial, nace el tráfico comercial. ¿Sí? No existía el tráfico comercial antes, que la gente pague para subir un avión, para ser transportado por aviones entre distintos lugares. Y entonces en 1944 se reúnen en Chicago un grupo de países y firman lo que es la Convención de Chicago y se crea la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo de las Naciones Unidas, que regula en un principio con 18 anexos, hoy tiene 19 anexos ese convenio. Cada anexo regula un aspecto distinto al transporte aéreo. Por ejemplo, cómo se certifica un piloto, cómo se certifica un taller de mantenimiento, cómo se certifica algo que pueda volar. ¿Sí? Algo que pueda volar, y estamos hablando de aviación civil, no necesariamente comercial. Cualquier cosa que sea aviación civil, comercial. Entonces, que un avión que sea aeronavegable, la aeronavegabilidad de un avión, ¿sí? Eso se regula, hay 2 anexos que lo regula la OASI, no lo regula ni Estados Unidos ni Europa. No es cierto eso.
Si los chinos mañana inventan un avión que cumpla con todos los requisitos para que el avión sea aeronavegable, ese avión va a ser certificado. No importa si a Boeing y Airbus le gusta o no le gusta, si les hace competencia o no les hace competencia. No solamente los chinos están fabricando, los rusos también, el Sukhoi. Pero los aviones son perfectamente certificables si pasan todas y los protocolos de certificación están bien claros y son transparentes. No hay acá ni un manejo, ni manipulación, ni una confabulación de Airbus y de Boeing. No existe tal cosa, ¿eh? Yo fui a visitar a Poltroni 2 veces, la primera con Crusellas y la segunda con Agustín Crochat. En la primera, donde nos fuimos a solidarizar por su oposición al hijo, lo que me sorprendió es que el señor me habló del corredor bioceánico, de logística. Y en la segunda, cuando lo habían expulsado el bloque, de lo que me habló es de dirigibles. Y dijo que desde las Lomitas hasta un lugar de China podía ir un dirigible y que un dirigible no sé si iba a llevar 600, 800 toneladas de grano o 1000 pasajeros. ¿Nos podés decir algo sobre los dirigibles? ¿Es un disparate o es algo que podría... ¿Por qué desaparecieron y si podrían volver a aparecer? No, los dirigibles son, primero, lo más ineficiente que hay, es lento, tenían bastantes accidentes y, digamos, hoy, no sé qué, 1000 pasajeros tienen que estar dispuestos a volar a una velocidad prácticamente, creo que tienen, no sé a qué velocidad vuela un dirigible, pero me imagino que deben ser 100 nudos, una cosa así. Estamos hablando de prácticamente menos de un quinto de la velocidad de un avión de pasajeros. La tendencia es todo lo contrario, ahora es volver a ver si alguna fábrica, digamos, están dispuestos a construir de vuelta un avión supersónico. Pero me interesó lo que dijiste antes del corredor bioceánico. El corredor bioceánico es una de las grandes pavadas que andan dando vueltas digamos, se ha gastado tanta plata y recursos y estudios en el corredor bioceánico que cualquier consultor serio no puede no reírse al respecto. Bueno, además por el trazado por donde se haría, pero es una pavada, no tiene ningún sentido y es una concatenación de ineficiencias portuarias y ferrocarrileras y donde además es costosísimo y no es rentable y es ineficiente para el transporte de la carga. Hoy con el Canal de Panamá y con las sucesivas expansiones del Canal de Panamá, inclusive podemos concebir a lo mejor algún tipo de corredor paralelo en las zonas del Istmo, pero donde quieren hacer el corredor bioceánico es un disparate. Otro de los tantos mitos me encontré es en los paraguayos soñando que van a desarrollar el aeropuerto de Ciudad del Este, porque exactamente por donde pasa el corredor bioceánico. Y esto es algo que no di a tiempo de explicarles, pero otro de los grandes mitos es que nunca una caja se baja de un avión y se sube a un barco, y nunca una caja se baja de un barco y se sube a un avión, a menos que haya un valor agregado en el medio. Podemos concebir, por ejemplo, que uno pueda traer piezas y que se ensamblen en un centro de producción y que después cuando el producto está ensamblado y listo para ser distribuido, en el momento, en el just in time, sea distribuido por avión. Bueno, hay un valor agregado en el medio, pero que una caja baje de un barco y se suba a un avión es un sin razón. Creer que haya sinergia entre el corredor bioceánico, que ya de por sí es un disparate, y el aeropuerto de Ciudad del Este, son dos pavadas concatenadas, digamos. Porque, digamos, ¿qué va a ocurrir con camiones que van
supongamos que fuera el caso, ¿sí? Que van pasando camiones de una costa a la otra por el aeropuerto de Ciudad del Este, ¿qué es lo que va a ocurrir con el aeropuerto? ¿Por qué una caja va a bajar y de golpe va a decidir empezar a ser transferida a un avión? Dos comentarios que no están relacionados, no tienen relación uno con otro, pero las dos tienen que ver con la cuestión aérea. Uno, que quizás hablaste más temprano, ¿cómo cambió el 11 de septiembre el movimiento aéreo? Para mí el mayor triunfo de Bin Laden fue frenar el movimiento aéreo de la gente, porque está bien, mató 3.000 personas en esas dos torres, pero nos jodió a todo el mundo. No, hizo traumático, claro. Creo que la gente que hasta los que dejamos muy seguido sigue siendo traumático pasar por seguridad. En algunos países sigue siendo traumático. Que nos van a dejar pasar, que no, que nos va a empezar a hacer sacar, que se están cuidando hoy en día. Por ejemplo, los americanos son los que más maltrataban a la gente en seguridad y recién hasta hace no mucho empezaron a comportarse con muchísima presión pública, pero hasta hace poco tenían prácticamente carta blanca para maltratar a quien quisieran con el argumento de la seguridad. Antes yo hice el hincapié en la diferencia que la palabra seguridad en castellano, en inglés se traduce de dos maneras distintas, ¿sí? Como yo le dije, safety y security, una es seguridad operacional y la otra es lo que es prevención de actos de interferencia ilícita, que es el anexo 17 de la OASI. Este anexo 17, que como yo les explicaba antes, son los anexos a la pregunta de Alex, ¿no? Los anexos que se crearon acompañando a la Convención de Chicago del 44 son permanentemente actualizados. Y Javier, a partir de Javier Octigner, digo, no Brenner, que a partir de el 11 de septiembre, el anexo 17, que es el anexo que habla de prevención de actos de interferencia ilícita, se modificó por completo. Cambió absolutamente todo. Que si los líquidos, que si no los líquidos, que si sacar la computadora, que no sacar la computadora. Ahora se puede no sacar la computadora dependiendo si los escáneres son CT, si son como tomógrafos computados o no son. Sí, nos trastornaron por completo y esto es una parte nada más que la estamos viendo los pasajeros. Ustedes no tienen idea el trastorno que esto implica para las líneas aéreas. Yo les puedo dar un ejemplo. Yo vivo ahora en este momento estoy en Mozambique, pues estoy trabajando. Yo vivo en Israel, ¿sí? Cada vuelo que sale de Tel Aviv tiene que pasar un chequeo de seguridad antes de salir, que implica, por ejemplo, hay que abrir el 100% de las mesitas de los aviones, de los asientos. Que nadie en el vuelo anterior haya podido dejar algo dentro de los asientos. Digamos, la cantidad de chequeos que tienen que ocurrir dentro del avión antes de cada vuelo, muchos aeropuertos están haciendo lo mismo, de hecho, de paso, no solamente lo hacen en Tel Aviv, hay muchos aeropuertos que lo están haciendo en Europa, Estados Unidos. Revisar los baños, hay que sacar los inodoros. No sé si alguna vez se dieron cuenta ustedes que los inodoros a los costados tienen unos stickers que dicen security, justamente porque a veces se los desmonta para ver que nadie haya colocado nada adentro, después se los vuelve a colocar y se le pone un precinto. Es decir, el trastorno que esto implica operativamente a nivel de recursos y con implicancias en tiempos operativos, porque al final, si un avión tiene que pasar con tanto chequeo de seguridad, implica que la estancia del avión en el aeropuerto es mucho más larga. El avión genera plata cuando vuela, no cuando está en tierra. Si el avión en vez de estar 20 minutos, ahora tiene que estar 50 minutos por todos los cheques de seguridad, estamos prácticamente duplicando, digamos, reduciendo de manera significativa el tiempo de este recurso para volar, encareciendo todo el sector. Es decir, estoy de acuerdo con vos, el nivel de trastornos que esto genera en la industria es significativo. Y esto va a muchísimas otras, digamos, los niveles de seguridad que hoy hay en los aeropuertos, en ciertos aeropuertos, para ciertos tipos de vuelos, es infinito.
Andy, y le pido perdón a la gente, tengo que cerrar el evento, les pido que cierren sus micrófonos y cerramos las preguntas. Andy, solamente te pido una conclusión final y nos despedimos. Vamos a abrir los flaps, abrimos las ruedas, estamos por aterrizar, ajustamos las mesitas. ¿Qué recomendaciones nos hace nuestro capitán en esta llegada al aeropuerto? No, bueno, varios de ustedes me preguntaron cómo mejorar el transporte aéreo. Digamos, todo al final es un tema de política, ¿sí? Siempre se agarra, se agarra no sé si hay alguna expresión, Pau, ayúdame, estamos agarrando la sartén no por la manija, en realidad. Si abrir un aeropuerto, si no abrir un aeropuerto, si permitir que una línea aérea entre o que no entre, si las operaciones de rampa se desregulan o no desregulan, todo pasa por sentarse a pensar en una política nacional de aviación civil. Muy pocos son los países que realmente se sientan a planificar cómo quiero que sea el transporte aéreo en los próximos 5 años y lo voy revisando cada año. De hecho, si de paso, esto es una práctica muy común en los países anglosajones, que hacen lo que ellos llaman los white papers, ¿no? Los papeles blancos, donde se sientan a repensar de manera de hacer una concepción de política de transporte, ver cómo quiero que se desarrollen mis líneas aéreas, si mis líneas aéreas o no mis líneas aéreas. A lo mejor quiero que la gente vuele dentro de mi país de la manera más barata posible y no me importa si es con mis líneas aéreas o con líneas aéreas extranjeras. ¿Qué implica eso? ¿Sí? ¿Y cuáles van a ser las implicancias que pueda tener eso después en a lo mejor los recursos técnicos, humanos que pueda desarrollar mi país? Existen en mi país escuelas para desarrollo técnico. Estamos trabajando, por ejemplo, en El Salvador. Ahora, no sé si ustedes saben, El Salvador tiene unos hangares de mantenimiento que son los hangares de mantenimiento más importantes fuera de Estados Unidos para las líneas aéreas americanas. Lo inventó el tipo que inventó TACA, ¿sí? Federico Blochi y Roberto Criete. Inventaron lo que se llama Aeroman, y ustedes ven ahí 3 hangares y todos los hangares están llenos de aviones americanos, donde usan una estructura de costos mucho más baja que son salvadoreños, pero toda una política nacional de haber educado gente en El Salvador para saber desmantelar un avión de American, de Delta y de United, y que esté aprobado por los talleres de mantenimiento y por la FAA americana. Eso es mucho decir. Eso es un tema de política de transporte. Ahora estamos haciendo lo mismo para ver si podemos extenderlo, por ejemplo, a aviación general. Bueno, al fin y al cabo es en determinado momento, y es lo que en su momento, cuando yo lo fui a ver a Dietrich la primera vez que le fui a reclamar, pero él, bueno, independientemente de lo que pasó con el Palomar, hicimos una política nacional de transporte aéreo en Argentina, que no se pudo implementar todo, pero dije, hay que parar la pelota y mirar alrededor y decir, bueno, ¿cómo quiero que sea el transporte aéreo en mi país? ¿Por dónde quiero que entre? ¿Quién quiero que sean los jugadores? ¿Cuánto deberían ser los costos? ¿Voy a desarrollar recursos humanos para poder sostener el transporte aéreo? ¿Va a ser eficiente? ¿No va a ser eficiente? ¿Cómo va a ser la economía? ¿De qué manera voy a tener un rol importante más allá de mi país a nivel regional? Fíjese el rol que tiene hoy la TAM en América del Sur. Trasciende a Chile y a Brasil. ¿Sí? Señoras, señores, Andy, ponemos punto final. Te agradecemos mucho la participación que has tenido con nosotros aquí en Antropoceno. Te damos la bienvenida al grupo, así que próximamente si querés estar con nosotros sos bienvenido, y a todos ustedes también los despedimos. Nos encontramos aquí en 7 días con más Antropoceno. Buenas noches a todos.